Siempre supe que mi hermano era el favorito de mi papá, pero nunca pensé que la diferencia sería tan descarada. Cuando mi hermano quiso abrir un negocio, mi padre le extendió un cheque sin dudarlo, asegurándole que siempre lo apoyaría. Pero cuando yo le pedí ayuda para pagar mis estudios universitarios, solo se rió en mi cara y dijo con total desprecio: «Eres inteligente, arréglatela sola». Pasaron los años y encontré la manera de salir adelante sin su apoyo. Trabajé el doble, sacrifiqué mi tiempo, me endeudé hasta el cuello, aún así, logré lo que parecía imposible. Mientras tanto, el negocio de mi hermano, ese que mi papá financió con tanto entusiasmo, se convirtió en un desastre. Y entonces, llegó la oportunidad que nunca imaginé tener. Porque el destino tiene formas extrañas de equilibrar las cosas, y cuando mi papá y mi hermano tocaron fondo, yo ya estaba en la cima. Lo que pasó después fue la mejor lección que les pude dar, y también la más dolorosa. Desde que tengo memoria, siempre supe que en mi casa existían diferencias, aunque pasaron muchos años antes de que entendiera realmente cuánto afectaban mi vida. Mi padre tenía una manera muy particular de demostrar su cariño, y para él, mi hermano mayor era la joya de la familia, el hijo que siempre soñó tener. Yo, en cambio, era simplemente una más, alguien que, aunque existía, no tenía la misma importancia a sus ojos. Cuando éramos niños, las diferencias parecían pequeñas, casi imperceptibles, pero se fueron haciendo más evidentes con el paso del tiempo. Si mi hermano sacaba buenas calificaciones, mi padre le compraba un regalo, lo llevaba a cenar a su restaurante favorito o le organizaba una pequeña fiesta con amigos. Si yo sacaba mejores notas, solo recibía una palmadita en la espalda y un comentario indiferente como «era lo mínimo que se esperaba de ti». Si él quería tomar una clase extracurricular, mi padre pagaba sin pensarlo 2 veces, pero si yo pedía lo mismo, la respuesta siempre era un «no hay dinero para tonterías». Durante mucho tiempo intenté ignorarlo, convenciéndome de que no necesitaba su reconocimiento para ser valiosa. Hola, perdona, estoy un poco confundido. Estoy muy feliz de verte en el canal y tú suscríbete, dale like y no olvides escribir comentario, que disfrutes del video. Me refugié en mis estudios, esforzándome por ser la mejor en todo lo que hacía, con la esperanza de que, tarde o temprano, mi padre se diera cuenta de que yo también merecía su apoyo. Pero con cada logro que alcanzaba, con cada reconocimiento que recibía, su indiferencia solo se hacía más evidente. Llegó un punto en el que entendí que no importaba cuánto me esforzara, porque para él, yo nunca iba a ser suficiente. La confirmación de esa realidad llegó el día en que mi hermano anunció, con gran entusiasmo, que quería abrir su propio negocio. No tenía una idea clara, no tenía un plan estructurado, ni siquiera sabía exactamente qué iba a vender, pero eso no le impidió plantarse frente a mi padre y pedirle financiamiento para su gran proyecto. Recuerdo haber estado en la mesa esa noche, viendo cómo mi padre lo escuchaba con total atención, asintiendo con la cabeza mientras mi hermano hablaba con una confianza que solo podía tener alguien que nunca había tenido que luchar por nada en la vida. Cuando mi hermano terminó de hablar, mi padre sonrió y, sin hacerle una sola pregunta sobre la rentabilidad del negocio, sobre cómo pensaba administrarlo o qué estrategias tenía para hacerlo crecer, sacó su chequera y escribió un número que me dejó sin aliento. Era una cantidad enorme, más dinero del que yo había visto en toda mi vida, suficiente no solo para abrir un negocio, sino para vivir cómodamente durante varios años sin preocuparse por nada. Mi hermano recibió el cheque con una sonrisa arrogante, dándole las gracias a mi padre como si lo que acababa de recibir fuera lo más natural del mundo. Mi madre, como siempre, solo miró la escena sin decir nada, sin atreverse a cuestionar la decisión de mi padre, aunque yo podía notar en su rostro una leve incomodidad. Pero lo que más me dolió no fue el cheque en sí, sino la forma en que mi padre lo felicitó, llamándolo visionario y emprendedor, como si de verdad creyera que su hijo tenía lo necesario para triunfar por su cuenta. Esa noche, cuando me quedé a solas con mi padre, reuní el valor para pedirle algo que llevaba mucho tiempo guardando en mi interior. Mi sueño siempre había sido ir a la universidad, pero sabía que sin ayuda económica sería casi imposible pagar la matrícula y los gastos que eso implicaba. Así que, con el corazón latiéndome con fuerza, le pregunté si podía ayudarme con mis estudios, si podía prestarme aunque fuera una fracción de lo que le había dado a mi hermano para su negocio. Mi padre me miró en silencio durante unos segundos y, de repente, soltó una carcajada.
No una risa ligera o nerviosa, sino una risa auténtica, como si lo que acababa de decir fuera el chiste más gracioso que había escuchado en su vida. ¿Ayudarte con la universidad?, dijo finalmente, todavía con una sonrisa burlona en el rostro. Eres inteligente, ¿no? Pues arréglatelas sola. Sentí como el suelo se abría bajo mis pies, como cada palabra suya se clavaba en mi pecho como una puñalada. No me lo dijo con malicia, ni siquiera con enojo, sino con una indiferencia absoluta, como si mi educación no fuera algo digno de ser considerado, como si yo no tuviera derecho a pedirle nada. En ese momento, entendí algo que cambió mi forma de ver la vida para siempre. Mi padre no iba a ayudarme, no porque no pudiera, sino porque simplemente no quería. No porque pensara que yo no era lo suficientemente capaz, sino porque, para él, mi futuro no tenía la misma importancia que el de mi hermano. Me quedé allí, sintiendo un nudo en la garganta, pero me obligué a no derramar una sola lágrima frente a él. Me limité a sentir con la cabeza y a darme la vuelta, porque su risa todavía resonaba en mis oídos y lo último que iba a permitir era que me viera quebrarme. Esa noche no dormí. Me quedé acostada en mi cama, mirando el techo, tratando de procesar todo lo que había pasado. Pero en lugar de dejar que la tristeza me consumiera, decidí que si mi padre no iba a ayudarme, entonces lo haría sola. Me las arreglaría sin él, encontraría la manera de pagar la universidad por mi cuenta, demostraría que no necesitaba su dinero para tener éxito. Porque si algo aprendí en ese momento, fue que la única persona en quien realmente podía confiar era en mí misma. El día después de aquella conversación con mi padre, me desperté con una determinación que jamás había sentido antes en mi vida, con la certeza de que no podía perder ni un solo segundo lamentándome por algo que nunca iba a cambiar. Sabía que mi situación era difícil, que intentar pagar la universidad sin apoyo familiar sería un reto casi imposible, pero también sabía que si me quedaba esperando una solución milagrosa, terminaría como mi madre, resignada a vivir bajo la sombra de un hombre que nunca la vio como igual. Desde ese momento, mi rutina cambió por completo, porque ya no tenía la comodidad de depender de alguien más, ya no podía darme el lujo de solo concentrarme en mis estudios sin preocuparme por el dinero. Busqué becas, envié solicitudes a todas las que encontré, escribiendo ensayos hasta la madrugada con la esperanza de que alguna institución viera en mí lo que mi propio padre se negaba a reconocer. Cuando conseguí una que cubría parte de la matrícula, sentí un alivio momentáneo, pero rápidamente entendí que eso no era suficiente, que todavía tenía que buscar la manera de costear mis gastos de vivienda, alimentación y material de estudio. Empecé a trabajar sin descanso, tomando cualquier empleo que pudiera ayudarme a juntar el dinero que necesitaba para seguir adelante. Por las mañanas asistía a la universidad, concentrándome en cada clase como si mi vida dependiera de ello, y por las tardes y noches trabajaba en 3 empleos diferentes, sin importar lo agotador que fuera. Limpiaba mesas en un café durante el día, organizaba archivos en una oficina por las tardes y, los fines de semana, atendía el turno nocturno en una gasolinera, todo mientras trataba de mantener mis calificaciones lo suficientemente altas para no perder la beca que tanto me había costado conseguir. Las noches eran las peores, porque apenas dormía unas horas antes de tener que levantarme otra vez y repetir la misma rutina, sintiendo que mi cuerpo se debilitaba con cada día que pasaba. No tenía tiempo para fiestas ni para lujos, no podía darme el gusto de desperdiciar dinero en ropa nueva o en salir con amigos, pero tampoco me importaba. Sabía que cada sacrificio que hacía era un paso más hacia la independencia, un recordatorio de que estaba forjando mi propio camino sin deberle nada a nadie. Mientras yo pasaba las noches estudiando entre turnos de trabajo y luchando contra el agotamiento extremo, mi hermano disfrutaba de su nueva vida de empresario sin preocupaciones, viviendo una realidad completamente distinta a la mía. En redes sociales publicaba fotos de autos de lujo que no había comprado con su propio esfuerzo, de viajes exóticos que no podía permitirse por sí mismo, de cenas en restaurantes caros donde gastaba en una sola noche lo que yo ganaba en un mes de trabajo. A simple vista, parecía que su negocio estaba prosperando, que su vida era el sueño que todos querían alcanzar, pero lo que nadie sabía era que la única razón por la que su empresa seguía en pie era porque mi padre seguía inyectándole dinero, negándose a aceptar que había apostado por el hijo equivocado. Al principio, intenté no prestarle atención, intenté convencerme de que su éxito era su problema y que lo único en lo que debía enfocarme era en mi propio crecimiento.
Pero no podía evitar preguntarme cómo mi padre podía ver todo aquello sin sentirse estafado, sin darse cuenta de que estaba sosteniendo un castillo de naipes que eventualmente se vendría abajo. La diferencia entre nosotros era evidente. Yo trabajaba hasta el cansancio para ganarme cada oportunidad, mientras que él recibía todo en bandeja de plata, sin tener que esforzarse un solo día en su vida. El día de mi graduación llegó después de años de sacrificios, después de incontables noches en vela, de lágrimas que solo yo vi, de momentos en los que sentí que no podía seguir adelante. Caminé por aquel auditorio con la cabeza en alto, con el orgullo de saber que cada paso que daba era el resultado de mi propio esfuerzo, de la lucha que había librado sola. Miré a mi alrededor, viendo cómo otros graduados abrazaban a sus padres, cómo sus familias aplaudían con emoción, cómo recibían flores y felicitaciones llenas de amor. Pero en mi caso, no había nadie esperándome en la ceremonia, porque mi padre ni siquiera se molestó en asistir, porque para él, mi logro no significaba nada. Tal vez en otro tiempo aquello me habría dolido, tal vez habría deseado que estuviera ahí para verme cruzar el escenario, pero ese día, al sostener mi diploma entre mis manos, entendí que su presencia nunca había sido realmente necesaria. No necesitaba que mi familia estuviera allí para celebrar conmigo, porque yo sabía exactamente lo que había costado llegar hasta ese momento, porque cada sacrificio, cada hora de trabajo, cada noche sin dormir, había valido la pena. Con el diploma en mis manos y la certeza de que mi destino estaba en mis propias manos, supe que aquel era solo el comienzo. Lo único en lo que tenía en mente era mi siguiente objetivo, conseguir el éxito por mi cuenta, sin deberle nada a nadie. Después de graduarme, me lancé de inmediato al mundo laboral con la misma intensidad con la que había enfrentado la universidad, sabiendo que cada paso que diera debía acercarme a mi objetivo final. Conseguí un trabajo en una empresa reconocida dentro de mi industria, una compañía donde la competencia era feroz y solo los más preparados lograban destacar. No me permití relajarme ni un solo día, porque entendía que si quería ascender, debía demostrar que tenía lo necesario para sobresalir en un mundo donde el esfuerzo y la inteligencia valían más que los contactos o el dinero familiar. Mientras yo trabajaba sin descanso, mi hermano seguía jugando a ser empresario con el dinero de mi padre, creyendo que su negocio algún día despegaría sin necesidad de aprender a manejarlo correctamente. Durante años, su única estrategia fue gastar dinero en lujos que lo hacían parecer exitoso sin realmente generar ingresos sólidos, convencido de que mientras su imagen se mantuviera intacta, su empresa no corría peligro. Cada vez que veía una nueva publicación suya en redes sociales presumiendo su vida de empresario, no podía evitar sentir una mezcla de incredulidad y lástima, porque sabía que todo era una fachada y que tarde o temprano la realidad lo alcanzaría. Con el tiempo, mi esfuerzo dio frutos y logré ahorrar lo suficiente para empezar mi propio negocio, algo que había soñado desde que era una estudiante con múltiples empleos y apenas unas horas de sueño al día. A diferencia de mi hermano, no me lancé a lo desconocido sin preparación ni respaldo, sino que estudié el mercado, analicé las oportunidades y construí un plan sólido que asegurara que cada decisión estuviera basada en datos reales y no en suposiciones optimistas. Mi empresa comenzó como algo pequeño, sin la inyección masiva de dinero que mi hermano recibió sin esfuerzo, pero con bases mucho más fuertes y con un objetivo claro de crecimiento sostenible. Los años pasaron y la diferencia entre nosotros se hizo cada vez más evidente, como si nuestras vidas avanzaran en direcciones opuestas sin posibilidad de intersección. Mientras yo me consolidaba en el mundo empresarial con clientes leales y una marca en ascenso, mi hermano se hundía en deudas que su orgullo no le permitía reconocer. Su negocio, que alguna vez fue un símbolo de su supuesta grandeza, empezó a mostrar grietas cada vez más visibles, debilitándose con cada decisión irresponsable que tomaba y con cada préstamo que mi padre le otorgaba para mantenerlo a flote. A pesar de los esfuerzos de mi padre por rescatarlo financieramente, el deterioro era inevitable, porque ningún dinero podía salvar a una empresa manejada por alguien que nunca entendió el valor real del trabajo y la administración. Cada vez que su negocio sufría pérdidas, en lugar de ajustar sus estrategias o aprender de sus errores, mi hermano simplemente corría a pedir más dinero, confiado en que siempre habría alguien dispuesto a salvarlo de las consecuencias de sus propias acciones. Pero esa situación no podía durar para siempre, porque incluso la paciencia de mi padre tenía un límite, y cuando finalmente se cansó de seguir perdiendo dinero en un proyecto sin futuro, la crisis estalló de manera definitiva.
Recuerdo el día en que supe que el negocio de mi hermano estaba al borde del colapso, porque fue un momento que marcó un giro inesperado en mi historia, una señal de que el destino tenía formas muy peculiares de equilibrar las cosas. Mientras revisaba oportunidades de inversión para expandir mi propia empresa, encontré un informe financiero sobre una compañía que estaba en venta, una empresa que había acumulado deudas incontrolables y que ahora buscaba desesperadamente un comprador para evitar la quiebra total. No reconocí el nombre de inmediato, porque en realidad nunca había prestado demasiada atención al negocio de mi hermano más allá de lo que veía superficialmente, pero cuando empecé a revisar los detalles, mi respiración se detuvo por un momento. Era su empresa, su tan publicitado sueño de emprendimiento, la misma que mi padre había financiado con un cheque millonario mientras a mí me decía que me las arreglara sola. Me quedé en silencio durante varios minutos, procesando lo que tenía frente a mí, recordando cada sacrificio que hice, cada noche sin dormir, cada momento en el que pensé que el mundo era injusto. Y ahora, después de tantos años, la vida me estaba poniendo en una posición que jamás imaginé, dándome la oportunidad de tomar el control de algo que mi familia había puesto por encima de mí. No pude evitar sonreír, porque entendí que no se trataba solo de venganza, sino de cerrar un ciclo, de demostrarme a mí misma que nunca necesité la aprobación de nadie para llegar hasta donde estaba. Y en ese instante, tomé una decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. La oportunidad que tenía frente a mí era demasiado buena para ignorarla, no solo por lo que representaba en términos de negocio, sino porque también era la prueba definitiva de que el destino tenía formas extrañas de poner cada cosa en su lugar. La empresa que mi hermano había manejado con tanta arrogancia y tan poca visión estaba en venta, desesperada por encontrar un comprador que pudiera evitar su inminente quiebra. Sabía que si quería cerrar el trato, debía actuar rápido, sin dejar que las emociones nublaran mi juicio ni que mi historia personal con él interfiriera con la decisión empresarial que estaba a punto de tomar. Contacté a los inversionistas que manejaban la venta con la misma seriedad con la que lo haría en cualquier otra transacción, sin demostrar el menor indicio de que conocía al propietario anterior. No mencioné mi apellido más de lo necesario, no insinué en ningún momento que tenía un interés personal en la compra y, sobre todo, no permití que mi entusiasmo se notara demasiado. Me presenté como una posible compradora con experiencia en el sector, respaldada por años de trabajo, con credenciales impecables y con la capacidad financiera para hacer una oferta justa pero firme. Las reuniones con los inversionistas fueron directas, sin rodeos ni juegos innecesarios, porque sabían que estaban lidiando con alguien que entendía perfectamente lo que estaba haciendo. La empresa estaba en una situación crítica, con una administración deficiente y una estructura financiera que se desmoronaba, lo que me dio el margen necesario para negociar en mis propios términos. Después de varios encuentros, con cifras y documentos sobre la mesa, mi oferta fue aceptada sin objeciones, convirtiéndome oficialmente en la nueva dueña de la empresa que mi hermano había manejado con tanta soberbia durante años. El día en que la transacción se hizo oficial fue uno de los momentos más impactantes de mi vida, no solo por lo que significaba para mi carrera, sino por la manera en que cambiaría la dinámica de poder dentro de mi propia familia. Sabía que la noticia no tardaría en llegar a los oídos de mi hermano y de mi padre, porque una venta de esa magnitud no pasaría desapercibida, pero aún así, me sorprendió la rapidez con la que reaccionaron. No pasaron ni 24 horas antes de que mi padre irrumpiera en mi oficina sin previo aviso, con una expresión que jamás le había visto antes, una mezcla de incredulidad y rabia contenida que dejaba claro que no podía aceptar lo que estaba sucediendo. Cerró la puerta con un movimiento brusco, como si esperara que, al hacerlo, pudiera recuperar el control de la situación, pero lo único que logró fue demostrar cuán desesperado estaba. «¿Cómo pudiste hacer esto?», espetó con un tono que intentaba sonar autoritario, pero que no lograba ocultar el temblor de su voz. Me quedé en silencio por unos segundos, observándolo con la calma que solo se obtiene cuando uno sabe que tiene la ventaja absoluta en una situación. Nunca antes lo había visto tan fuera de control, tan incapaz de encontrar una justificación para lo que acababa de suceder. Su rostro estaba enrojecido, su mandíbula apretada con frustración, como si se negara a creer que la hija a la que alguna vez le dijo arréglatela sola ahora estaba en una posición de poder sobre el hijo al que había dado todo. ¿Hacer qué?, respondí finalmente, con una sonrisa serena en el rostro. ¿Comprar una empresa en ruinas? Créeme, fue una excelente inversión.
La mirada de mi padre se endureció al escuchar mis palabras, como si no pudiera soportar la indiferencia con la que estaba tratando un asunto que, para él, representaba una traición imperdonable. Pero lo más interesante de todo fue que no parecía sorprendido de que hubiera logrado comprar la empresa, sino de que hubiera tenido la audacia de hacerlo sin consultarle, sin pedirle permiso, sin tomar en cuenta su opinión. En ese momento, la puerta de mi oficina se abrió de nuevo y, sin necesidad de preguntar quién era, supe que mi hermano acababa de entrar. No lo había visto en meses, porque nuestras vidas habían tomado rumbos completamente diferentes, pero al mirarlo ahora, me di cuenta de que algo en él había cambiado. Ya no tenía la arrogancia de antes, ya no caminaba con la misma seguridad con la que lo hacía cuando todo le era dado sin esfuerzo, ya no sonreía con la superioridad de alguien que cree que el mundo le pertenece. Dime que no es cierto, dijo, con la voz más apagada de lo que jamás le había escuchado. Me giré hacia él con la misma tranquilidad con la que había enfrentado a mi padre, pero esta vez, en lugar de responder de inmediato, lo observé en silencio por unos segundos. Sus ojos estaban cargados de una mezcla de rabia y humillación, porque sabía exactamente lo que esto significaba. ¿Qué parte? Pregunté con tono neutro, sin demostrar ni un rastro de compasión. ¿Que compré tu empresa o que lo hice sin que pudieras hacer nada para evitarlo? Mi hermano apretó los puños con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos, pero no tenía nada que decir, porque sabía que yo tenía razón, que todo lo que había construido con el dinero de mi padre había terminado en manos de la persona que siempre había subestimado. Mi padre, que hasta ese momento había permanecido en silencio después de mi respuesta inicial, finalmente rompió la tensión con un tono severo que intentaba recuperar algo de control sobre la situación. No tienes idea de lo que has hecho, soltó con frialdad. Esto no es un juego, esto es una familia. Me incliné ligeramente hacia adelante, apoyando los codos sobre mi escritorio y entrelazando las manos con calma, observándolo con la misma mirada que él solía darme cuando me minimizaba, cuando me hacía sentir insignificante. ¿Desde cuándo mi éxito te importa lo suficiente como para considerarlo un asunto familiar? Repliqué sin vacilar, viendo cómo sus ojos se oscurecían con incomodidad. Hubo un largo silencio en la habitación, un silencio que se sintió más pesado que cualquier grito, porque en ese momento los tres sabíamos que algo había cambiado de manera irreversible. Mi padre entendía que ya no tenía poder sobre mí, mi hermano comprendía que nunca fue el brillante empresario que creyó ser, y yo finalmente aceptaba que no necesitaba su validación para seguir adelante. La humillación en los ojos de mi hermano lo dijo todo, porque por primera vez en su vida no había nadie que viniera a rescatarlo, nadie que le diera un cheque en blanco para solucionar sus problemas, nadie que pudiera revertir lo que acababa de suceder. Sabía que lo había perdido todo. Cuando finalmente tomé el control de la empresa, supe que tenía el poder absoluto para hacer con ella lo que quisiera, que nadie podía cuestionar mis decisiones y que, si lo deseaba, podía haber despedido a mi hermano en ese mismo instante, sin darle la oportunidad de aferrarse a la última pizca de autoridad que le quedaba. Pero no lo hice, no porque sintiera lástima ni porque quisiera darle una segunda oportunidad, sino porque entendí que había una lección que solo podía aprender si vivía en carne propia lo que significaba realmente ganarse un puesto con esfuerzo. Mi hermano, que durante años se había burlado de la gente que trabajaba largas jornadas en oficinas, que solía decir con desprecio que él nunca viviría como un empleado común, ahora tenía que reportarse directamente a mí para cualquier decisión que quisiera tomar. Su negocio, ese que alguna vez había mostrado con orgullo como prueba de su supuesto éxito, ahora estaba bajo mi mando, y su permanencia en la empresa dependía exclusivamente de mi voluntad. Sabía que aquello era una humillación insoportable para alguien como él, que había crecido con la idea de que nunca tendría que responderle a nadie, pero por primera vez en su vida no tenía otra opción más que aceptar su nueva realidad. Mi padre, en cambio, se mantuvo en silencio durante las primeras semanas, observando desde la distancia cómo todo se iba acomodando sin que él pudiera hacer nada para revertir la situación. Siempre creyó que yo no tenía lo necesario para triunfar, que mi hermano era el único digno de recibir apoyo, pero ahora dependía de mí para que su hijo no terminara en la ruina total. Por mucho que le doliera admitirlo, ya no tenía ninguna influencia sobre mi éxito, ya no podía controlar mi futuro con un cheque o con una orden, y creo que fue entonces cuando finalmente comprendió que había cometido el peor error de su vida al subestimarme. Durante los primeros días,
Tanto mi padre como mi hermano intentaron rebelarse contra mi autoridad, haciendo lo imposible por recuperar el control de una empresa que ya no les pertenecía. Mi hermano intentó imponer su voluntad en reuniones con el personal, trató de actuar como si seguía siendo el dueño y exigió que se respetara su antigua posición dentro de la compañía. Mi padre, por su parte, intentó manipularme con el viejo discurso de la familia, insistiendo en que debía recordar de dónde venía y en que no podía simplemente ignorar los lazos de sangre por un capricho. Pero yo no tenía intención de volver a caer en su juego, porque entendía que nada de lo que decían era sincero, que solo querían aprovecharse de la situación para no enfrentar las consecuencias de sus propios errores. No me sentía culpable por estar en esa posición, no tenía dudas sobre lo que debía hacer, y por primera vez en mi vida, tuve la claridad suficiente para ver que ellos nunca se preocuparon realmente por mí, sino por lo que podían obtener de mí. Les di la oportunidad de permanecer en la empresa, pero con reglas claras e inquebrantables, sin privilegios, sin favoritismos y sin rescates financieros. Si querían sobrevivir en este nuevo entorno, tendrían que ganárselo, tal como yo me gané cada oportunidad en mi vida sin la ayuda de nadie. No habría más cheques en blanco ni más indulgencias injustificadas, no habría más reuniones en las que mi hermano pudiera tomar decisiones sin fundamentos, no habría más intervención de mi padre intentando salvar a su hijo de su propia mediocridad. Los primeros meses fueron incómodos, porque a mi hermano le resultaba insoportable trabajar bajo mis términos, sabiendo que cada día que pasaba en esa empresa era una prueba de su fracaso. Intentó varias veces recuperar su estatus dentro de la compañía, trató de demostrar que aún tenía algo que aportar, pero su falta de conocimientos y su incapacidad para adaptarse a la nueva realidad lo hicieron imposible. Era evidente que nunca había sido un verdadero empresario, que todo lo que había construido se sostenía únicamente por el dinero y la influencia de mi padre, y cuando se dio cuenta de que yo no iba a permitir que volviera a manejar la empresa como un juguete personal, finalmente tomó la única decisión que le quedaba. Un día, sin previo aviso, presentó su renuncia y salió del edificio sin mirar atrás, dejando tras de sí una historia de fracasos que jamás podría borrar. No me sorprendió su decisión, porque sabía que nunca iba a soportar la humillación de responder ante alguien a quien siempre había menospreciado. No dijo una sola palabra antes de irse, no hubo despedidas ni explicaciones, solo un vacío que dejó claro que, al final, su orgullo valía más para él que cualquier otra cosa. Mi padre, en cambio, no reaccionó con la misma furia que mi hermano, no intentó gritar ni imponer su voluntad, sino que simplemente se quedó en silencio, observando cómo todo se desmoronaba sin que pudiera hacer nada para evitarlo. No sé si en algún momento realmente comprendió el daño que había causado con su favoritismo, si en algún instante se dio cuenta de que su hijo consentido nunca estuvo preparado para la vida real, pero por la manera en que evitaba mirarme a los ojos, supe que, al menos en parte, entendía que todo esto era consecuencia de sus propias decisiones. Con el tiempo, la empresa empezó a recuperarse, dejando atrás la mala administración de mi hermano y entrando en una etapa de crecimiento real, algo que jamás habría logrado bajo su dirección. No necesitaba mantenerme atada a la historia de mi familia, no necesitaba que mi éxito estuviera definido por mi pasado, y fue entonces cuando entendí que la verdadera victoria no era verlos derrotados, sino darme cuenta de que nunca los necesité para brillar. Cuando finalmente vi el negocio prosperar bajo mi liderazgo, sentí una paz que nunca antes había experimentado, porque ya no tenía que demostrarle nada a nadie, porque sabía que mi camino lo había construido con mis propias manos. Al final, la mejor venganza no fue la destrucción de lo que ellos consideraban importante, sino demostrarles que nunca tuvieron control sobre mi destino. Y con esa certeza, supe que, por primera vez en mi vida, estaba completamente en paz. Después de la renuncia de mi hermano, la empresa respiró un aire completamente distinto, como si una nube de ineficiencia y mediocridad se hubiera disipado de repente, permitiendo que las cosas finalmente empezaran a funcionar con lógica y disciplina. Sin su presencia, el ambiente de trabajo cambió de inmediato, porque los empleados ya no tenían que soportar sus cambios de humor, sus decisiones impulsivas ni su costumbre de desestimar cualquier sugerencia que no viniera acompañada de halagos a su supuesto talento empresarial. Fue entonces cuando me di cuenta de que, más que una empresa en crisis, lo que mi hermano había construido era una farsa sostenida únicamente por la arrogancia y el dinero de mi padre, una estructura hueca que jamás tuvo la capacidad de sostenerse por sí sola.
Implementé cambios inmediatos en la administración, eliminando gastos innecesarios y optimizando cada área que había sido manejada con descuido e incompetencia durante años, asegurándome de que la empresa no solo sobreviviera, sino que creciera de manera sostenible. No fue un proceso fácil, porque tenía que deshacer cada error que mi hermano había cometido sin siquiera darse cuenta de las consecuencias, pero con el tiempo, la compañía empezó a generar ganancias reales, algo que jamás había logrado bajo su dirección. Por primera vez en mucho tiempo, los empleados sintieron que estaban trabajando para una empresa con futuro, para un negocio que realmente tenía un propósito, y no simplemente para mantener los caprichos de un hombre que nunca entendió lo que significaba el verdadero esfuerzo. Mientras tanto, mi padre guardó silencio durante semanas, como si no supiera cómo enfrentarse a la nueva realidad en la que yo estaba al mando, como si su mente aún intentara procesar el hecho de que todo lo que había construido con su dinero terminó en mis manos sin que él pudiera hacer nada para evitarlo. Siempre había sido un hombre orgulloso, incapaz de admitir cuando se equivocaba, incapaz de aceptar que había cometido errores, y esta vez no era la excepción. Aunque no decía nada, podía ver en sus ojos la frustración de saberse derrotado, de entender que había apostado por el hijo equivocado y que, por más que intentara justificarse, no podía negar que yo había logrado lo que él siempre creyó imposible. Un día, después de una reunión con los inversionistas en la que presentamos los avances de la empresa y las proyecciones de crecimiento, lo encontré esperando afuera de mi oficina con la misma postura rígida y autoritaria que había usado conmigo durante toda mi vida. Pero esta vez, algo era distinto, porque su mirada ya no tenía el mismo peso, porque sus ojos reflejaban algo que jamás había visto en él antes, una mezcla de agotamiento, resignación, y aunque intentara ocultarlo, una pizca de arrepentimiento. Se veía más viejo de lo que lo recordaba, más cansado, como si la realidad de su situación finalmente hubiera caído sobre él con todo su peso, como si la vida le estuviera cobrando, de golpe, todas las decisiones equivocadas que había tomado. No habló de inmediato, solo me miró con esa expresión que alguna vez usó para hacerme sentir pequeña, para hacerme dudar de mi propio valor, para convencerme de que no era suficiente. Pero esta vez, ya no tenía el mismo efecto en mí, porque ahora sabía quién era, porque ya no necesitaba su validación para saber lo que valía, porque ya no tenía ningún poder sobre mi destino. Nunca pensé que harías algo así, dijo finalmente, con un tono que intentaba sonar firme, pero que tenía una grieta de inseguridad que antes nunca había estado ahí. Me quedé en silencio por unos segundos, observándolo con la misma calma con la que había enfrentado cada uno de sus desprecios en el pasado, con la seguridad de saber que ya no había nada que pudiera decirme para hacerme sentir menos. ¿A qué te refieres exactamente?, pregunté, sin apartar la mirada. ¿A trabajar duro? ¿A demostrar que puedo lograr lo que me proponga? ¿O simplemente te sorprende que haya triunfado sin tu ayuda? Mi padre frunció el ceño al escuchar mis palabras, como si le incomodara la claridad con la que había señalado la verdad, como si aún intentara encontrar una manera de darle la vuelta a la historia para no quedar como el villano en su propia versión de los hechos. No se trata de eso, dijo con una leve irritación en la voz, como si estuviera luchando contra su propio orgullo para no decir lo que realmente pensaba. Se trata de que destruiste lo que construimos como familia, de que convertiste todo esto en una lucha de poder en lugar de simplemente quedarte en tu lugar. Me reí suavemente, sin poder evitarlo, porque en ese momento entendí que él jamás iba a aceptar la verdad, que nunca admitiría que lo que realmente le molestaba no era que yo hubiera tomado la empresa, sino que hubiera demostrado que nunca necesité nada de lo que él me negó. La familia no se destruyó porque yo tomé esta empresa, dije con voz firme, asegurándome de que entendiera cada palabra. Se destruyó cuando decidiste que tu hijo merecía todo sin esfuerzo y que yo no merecía nada aunque me lo ganara con trabajo. Hubo un largo silencio entre nosotros, un silencio que se sintió más pesado que cualquier discusión, porque en ese momento supe que, aunque nunca lo diría en voz alta, él entendía perfectamente lo que acababa de decir. Siempre fuiste muy rencorosa, dijo finalmente, en un intento patético de desviar la conversación. Nunca supiste perdonar. Me incliné ligeramente hacia adelante, observándolo con una expresión serena, sin rastro de enojo ni resentimiento, solo con la certeza de alguien que ya no carga con la necesidad de ser comprendida por quienes nunca la valoraron. No se trata de rencor ni de perdón, respondí con calma. Se trata de justicia,
Se trata de que, por primera vez en mi vida, yo tuve el control de mi destino. Mi padre me miró por unos segundos más, como si intentara encontrar una respuesta, como si quisiera decir algo que pudiera cambiar la situación, pero al final, simplemente asintió con la cabeza y se dio la vuelta sin decir nada más. Lo vi alejarse por el pasillo, caminando con menos seguridad de la que recordaba, con la postura de un hombre que, por primera vez en su vida, no sabía qué hacer. Y fue en ese instante cuando supe que el orgullo, ese mismo orgullo que lo llevó a menospreciarme durante tantos años, era lo único que le quedaba. Pero el precio que pagó por aferrarse a él fue demasiado alto, porque perdió lo único que jamás podrá recuperar, su poder sobre mí. La conversación que había intentado evitar finalmente había llegado, arrastrando consigo todas las mentiras que mi padre se había contado a sí mismo durante años para justificar sus decisiones. Sabía que ese momento llegaría tarde o temprano, porque el orgullo solo podía sostenerse hasta cierto punto antes de colapsar bajo el peso de la realidad. Y ahora, parado frente a mí en mi propia oficina, en un edificio que yo dirigía con éxito, en una empresa que su hijo había llevado a la ruina y que yo había rescatado, finalmente se veía obligado a enfrentarse a una verdad que le resultaba insoportable. Mi padre me miró con la misma seriedad con la que había hablado conmigo tantas veces en el pasado, con esa expresión de autoridad que usaba cuando quería que sus palabras fueran indiscutibles, pero esta vez algo en su mirada era diferente. Ya no había seguridad en su postura, ya no había la misma dureza en su voz, ya no estaba en una posición en la que pudiera imponer sus condiciones. En el fondo, creo que lo sabía, que entendía que lo que estaba a punto de pedirme no iba a ser bien recibido, pero aún así, no encontró otra opción más que intentarlo. Tu hermano ha estado pasando por momentos difíciles, dijo finalmente, con un tono que intentaba sonar firme, pero que tenía una leve grieta de inseguridad, como si supiera que sus palabras no tendrían el efecto que esperaba. No respondí de inmediato, porque ya sabía hacia dónde iba esa conversación, porque ya había escuchado esa frase tantas veces en mi vida, solo que nunca había sido usada en referencia a mí. Mi padre nunca se preocupó por mi bienestar cuando yo tenía dificultades, nunca se tomó el tiempo de preguntarme si necesitaba ayuda cuando me estaba partiendo el alma para pagar la universidad, nunca se sentó a decirme con voz preocupada que entendía que yo estuviera pasando por un mal momento. Pero ahora que su hijo favorito estaba en la ruina, de repente se acordaba de la importancia de la familia, de los lazos de sangre, de la obligación de ayudarnos entre nosotros. Me apoyé contra el respaldo de mi silla, entrelazando las manos sobre el escritorio, mirándolo con una calma que no sentía del todo, pero que no estaba dispuesta a perder en un momento como este. Yo también pasé por momentos difíciles, respondí con voz tranquila, sin levantar la voz ni permitir que mi tono se quebrara, pero tú solo te reíste y me dijiste que me las arreglara sola. Mi padre frunció el ceño al escuchar mis palabras, como si no recordara lo que había dicho, o peor aún, como si creyera que no había sido tan grave, que había sido solo un comentario sin importancia, que yo estaba exagerando lo que había sucedido. Pero antes de que pudiera decir algo más, antes de que encontrara una excusa para intentar suavizar la historia a su conveniencia, me incliné ligeramente sobre mi escritorio y dejé en claro lo que debía entender. Yo salí adelante sin ayuda, y si mi hermano es tan inteligente como siempre dijiste, entonces sabrá cómo arreglársela solo. Hubo un largo silencio en la oficina, un silencio tan pesado que sentí como si el aire se hubiera vuelto más denso de un momento a otro, como si las paredes estuvieran absorbiendo la tensión que flotaba en el ambiente. Por primera vez en su vida, mi padre no tenía una respuesta rápida, no tenía una excusa o una forma de minimizar lo que había hecho, no tenía la ventaja en la conversación, porque la verdad estaba ahí, cruda y desnuda, imposible de ignorar. Me miró con una expresión que no supe si era frustración, arrepentimiento o simple incredulidad ante el hecho de que, después de tantos años, yo ya no necesitaba nada de él, que ya no había ninguna manera de hacerme sentir que estaba en deuda con su apellido o con su sangre. No es lo mismo, dijo finalmente, con un tono más bajo del que esperaba, como si su propia voz se estuviera apagando ante la falta de argumentos sólidos. Tu hermano, él no está acostumbrado a esto. Sonreí con amargura, porque en ese momento entendí que ni siquiera ahora podía reconocer la verdad completa, que todavía intentaba justificar lo injustificable, que todavía se aferraba a la idea de que su hijo menor no podía ser responsable de su propio fracaso.
Yo tampoco estaba acostumbrada a trabajar 3 empleos mientras estudiaba, contesté con la misma calma, sin dejar que la rabia se filtrara en mis palabras. Yo tampoco estaba acostumbrada a pasar noches sin dormir, a tener que contar cada centavo para poder comer, a tener que aprender a sobrevivir sin ayuda de nadie. Pero lo hice. Y si yo pude hacerlo sin que nadie me tendiera la mano, entonces dime, ¿por qué mi hermano no puede hacer lo mismo? La pregunta quedó flotando entre nosotros, esperando una respuesta que jamás llegó, porque incluso mi padre sabía que cualquier cosa que dijera solo lo haría quedar en peor posición. Se pasó una mano por el rostro, respiró hondo como si intentara calmarse, y por primera vez en toda la conversación, su postura se relajó, como si la realidad estuviera golpeándolo con toda su fuerza. No intentó discutir más, no trató de imponer su voluntad como siempre lo hacía, no intentó convencerme con promesas vacías de que esta vez sería diferente. ¿Eso significa que no vas a ayudarlo?, preguntó finalmente, con un tono que sonaba más a resignación que a reclamo. Eso significa que le toca aprender la lección que yo aprendí hace mucho tiempo, respondí sin titubear, mirándolo con la misma firmeza con la que él me miró cuando me negó la ayuda que le pedí en su momento. Y si le importa tanto salir adelante, lo hará sin necesitarme. Mi padre asintió lentamente, como si hubiera esperado esa respuesta pero hubiera querido que fuera diferente, como si supiera que ya no tenía nada más que decir pero no quisiera aceptarlo del todo. Se levantó de la silla en la que había estado sentado durante toda la conversación y se dirigió hacia la puerta sin mirar atrás, sin despedirse, sin intentar decir una última palabra que pudiera cambiar mi decisión. Lo observé salir de la oficina y supe, en ese preciso momento, que algo dentro de él finalmente había cedido, que la imagen que tenía de su familia, de sus hijos, de sí mismo, se había roto de una manera que nunca podría reparar. Y aunque nunca lo diría en voz alta, aunque jamás admitiría que se equivocó, supe que, por primera vez, había entendido que su hijo favorito era el único que realmente lo necesitaba. Y que la hija que siempre subestimó, había aprendido a vivir sin él. Después de aquella conversación en la que mi padre intentó convencerme de que debía ayudar a mi hermano, algo cambió de manera definitiva en nuestra relación, como si finalmente hubiera entendido que ya no tenía poder sobre mí, como si al fin hubiera aceptado, aunque no lo dijera en voz alta, que la persona a la que siempre subestimó había tomado las riendas de su propio destino sin necesitarlo. No volví a recibir llamadas suyas exigiendo favores, ni mensajes intentando hacerme sentir culpable con la idea de que la familia siempre debe estar unida, ni tampoco nuevas visitas en mi oficina con exigencias disfrazadas de preocupación. Simplemente se alejó, del mismo modo en que él y mi hermano lo habían hecho cuando fui yo la que necesitó apoyo, con la misma indiferencia con la que tantas veces ignoró mis esfuerzos. Pero esta vez, a diferencia del pasado, no sentí tristeza ni rencor, no tuve la necesidad de buscar explicaciones ni de intentar encontrar un motivo que justificara su actitud, no me pasó por la mente el pensamiento de que tal vez debía haber hecho algo diferente para ganarme su respeto. En cambio, sentí algo que nunca antes había experimentado cuando se trataba de mi familia, una paz absoluta, una sensación de libertad que me permitió ver con claridad que, después de todo lo que había pasado, no necesitaba cerrar esa historia con un gran enfrentamiento ni con una reconciliación forzada. Simplemente, había terminado. Los meses transcurrieron con una tranquilidad que no recordaba haber tenido antes, sin la presión constante de demostrarle algo a alguien, sin la necesidad de probar mi valía ante quienes nunca supieron reconocerla, sin la sombra de un padre que durante años hizo todo lo posible por hacerme sentir que no era suficiente. Mi empresa creció con fuerza, consolidándose en el mercado con una estabilidad que jamás habría tenido bajo la administración de mi hermano, y con cada nuevo logro, con cada nuevo proyecto que salía adelante, entendía aún más que mi éxito nunca dependió de ellos, que cada victoria era solo mía y de nadie más. Un día, mientras revisaba correos en mi oficina, recibí un mensaje que me tomó por sorpresa, no porque no lo hubiera esperado en algún momento, sino porque verlo frente a mis ojos fue la confirmación final de que mi padre había tomado la única decisión que podía soportar su orgullo. Era un correo formal, breve y sin sentimentalismos, enviado por su abogado, informándome que había vendido sus acciones en la empresa y que, a partir de ese momento, ya no tenía ninguna relación con el negocio. No había ninguna despedida, ninguna palabra que indicara que esto significaba algo más que una simple transacción,
ningún intento de contacto personal, solo la frialdad de un documento legal que me hacía saber que, finalmente, él había decidido cortar cualquier lazo que quedara entre nosotros. Sabía que era una decisión predecible, porque mi padre nunca aceptaría la humillación de trabajar en una empresa donde yo tenía el poder absoluto, porque nunca podría soportar la idea de estar bajo la autoridad de la hija a la que alguna vez le dijo que se arreglara sola. Aún así, no pude evitar sentir un cierto alivio al saber que finalmente todo estaba en mis manos sin ninguna sombra del pasado, sin la constante tensión de preguntarme cuándo intentaría recuperar el control, sin la sensación de que en cualquier momento aparecería con un nuevo intento de manipulación disfrazado de preocupación. Ya no había nada que lo atara a mi vida, ni a mi empresa, ni a mi futuro, y esa certeza me dio la paz que siempre había buscado. El día que firmé los papeles finales de la adquisición, me quedé un momento en mi oficina, mirando el contrato con una mezcla de satisfacción y tranquilidad, sintiendo el peso de los años de esfuerzo reflejado en ese documento que representaba mucho más que una simple transacción financiera. No era solo la confirmación de que la empresa era completamente mía, sino el símbolo de todo lo que había logrado sin su ayuda, el recordatorio de que nunca necesité sus cheques ni su aprobación para llegar hasta donde estaba. Recordé a la chica que alguna vez pidió ayuda para pagar la universidad y recibió una risa como respuesta, a la joven que trabajó hasta el agotamiento porque sabía que nadie vendría a salvarla, a la mujer que había construido su propio camino a pesar de cada obstáculo, a pesar de cada desprecio, a pesar de cada palabra que intentó hacerla sentir menos. Y fue en ese instante cuando comprendí algo que cambió todo. La mejor venganza no era hacerlos sufrir, no era verlos derrotados, no era rebajarme al mismo nivel de desprecio con el que me trataron durante tantos años. La verdadera venganza, la más dulce y la más poderosa, era demostrarme a mí misma que nunca los necesité para triunfar, que mi éxito nunca dependió de su apoyo, que cada logro que alcancé fue resultado de mi esfuerzo, de mi determinación, de mi capacidad para seguir adelante sin importar cuántas veces intentaron hacerme sentir que no era suficiente. Doblé el contrato con cuidado, lo guardé en la carpeta que llevaba mi nombre en letras doradas y, con una sonrisa tranquila, supe que, por primera vez en mi vida, la historia no tenía que repetirse. Esta vez, la historia la escribía yo.